En este caso les voy a explicar el primer punto, en este caso el ítem A del primer parcial de gramática del lenguaje formal. Entonces nos dicen que tenemos un alfabeto con los símbolos A, B y C. Dicho esto, sabemos entonces que la cerradura de Kleene es el conjunto que contiene a todas las posibles cadenas que se pueden formar con los símbolos de dicho alfabeto. Entonces, esta cerradura de Kleene también contiene la cadena vacía, que se puede representar con el símbolo lambda o con el símbolo epsilon. Los dos representan la misma cadena vacía, en este caso lo representamos con epsilon, con lambda. Tenemos todas las posibles cadenas hasta la longitud de cadena número 2, aquí continúan, pero pues entonces tendrían longitud de cadena 3, 4, 5, así hasta que llegue hasta la cadena WN. Nos pide entonces que tengamos entonces 3 cadenas válidas para este alfabeto. Las 3 cadenas válidas que tenemos serían W4, W5 y W6. Primero tenemos esta explicación de W1, W2 y W3, que son A, B y C. Como pueden ver, son los símbolos del alfabeto individual, o sea que las cadenas son de longitud 1. W4 dijimos que es AB, porque es una cadena válida de este alfabeto, porque se puede formar con la concatenación de 2 cadenas de las que tenemos inicialmente. Estas son las cadenas básicas porque son las que se pueden formar con los símbolos de cada alfabeto. Entonces, la cadena W4 es AB, W5 es ABC, una cadena de longitud 3, la cadena 4 es de longitud 2, la cadena 6 sería de longitud 4 que es CABC y cumple la misma condición de que se puede representar con las cadenas principales que fueron las que escogimos inicialmente. Esta sería la longitud que se representa con este símbolo, se ponen los 2 barritas y dentro de ella pues la nomenclatura de la cadena y nos piden demostrar que la cadena vacía sí pertenece a la cerradura de Kleene del alfabeto. Entonces, con la sola denominación de la cerradura de Kleene, que es el conjunto de cadenas, de todas las posibles cadenas que se pueden formar con los símbolos del alfabeto, adicional a esto, la cadena vacía, podemos deducir que la cadena vacía sí pertenece a la cerradura de Kleene. Para el punto B de la primera pregunta, nos piden validar ciertas cadenas que pertenecen a cierto alfabeto. El alfabeto es el contiene el símbolo 01, que lo podemos dividir precisamente en esta cadena. La cadena número 0 va a ser el símbolo 0 y la cadena número 1 va a ser el símbolo 1. Entonces, sabemos que una cadena es la concatenación de otras cadenas que ya han sido, pues, son válidas, o es la forma de validar una cadena, que simplemente es ver que pues, su composición se da de cadenas válidas. Por ejemplo, podemos crear una cadena número 7 que esté formada por la cadena número 0 y la cadena número 1, que sería el 0 y 1, y pues si la concatenamos, formamos pues, el 0, 1. Entonces ya a partir de esto podemos validar algunas cadenas que nos piden. Por ejemplo, la primera cadena que está en el enunciado en el punto es la 01, el 01, que la podemos ver como W7, la concatenación de esta cadena que ya ha sido válida. Entonces, por este mero hecho podemos decir que esta cadena sí pertenece a la cerradura de Kleene de este alfabeto. Como tal, el alfabeto no, porque pues el alfabeto solamente contiene símbolos, como ya sabemos, pero el conjunto de las cadenas, de todas las cadenas posibles, que es la cerradura de Kleene, sí contiene esta cadena. Diferente pasa a la cadena 3, que nos piden 0, 1, 2, que como podemos ver la 0, 1, pues sería, podríamos decir que es W7, pero el 2 no tenemos una cadena o no hay forma de crear esa cadena a partir de las cadenas válidas. Pues otra forma de verlo es que ni siquiera el símbolo aparece en el alfabeto. Ya para otra cadena, la siguiente cadena que nos piden verificar es la cadena vacía, que pues como previamente habíamos dicho, no pertenece al alfabeto, pero sí pertenece a la cerradura de Kleene, que son todas las cadenas que puede contener este alfabeto. La siguiente, que es la W5, podríamos hacer lo mismo que en este caso, crear cadenas, por ejemplo, concatenar 3 veces la cadena número 1 y crear esta, y concatenar 2 veces la cadena número 0 y pues juntar estas 2 cadenas que hemos creado. Sin embargo, pues no se colocó como tal en el tablero, pero es una forma de crearla y de validarla. Para la última, aunque también tenemos W7 acá contenida, no tenemos forma de encontrar ese A. Entonces también por eso podemos decir que esa cadena número 6 no es válida para este alfabeto. Listo, entonces ahora vamos a explicar el segundo punto del parcial, que nos dice que tenemos un alfabeto con los símbolos A, B y nos piden llegar a esta parte de acá, que sería un alfabeto el cual contenga todas las cadenas posibles de longitud 2. Tenemos que tener en cuenta que este teorema nos explica que cada n nos da igual al número de cadenas de longitud n. En este caso k sería la longitud del alfabeto, es decir, cuántos símbolos tiene el alfabeto, que en este caso serían 2, y n sería la longitud de seda de las cadenas, que en este caso también sería 2. Entonces sabemos que 2 a la 2 es 4, entonces vamos a tener 4 posibles cadenas para poder expresarlas en este conjunto.
que aquí los podemos ver expresadas. Serían AA, AB, BB y BA. Después nos preguntan, con base en este lenguaje que nos dan acá, que tiene las cadenas AA y AB, es decir, con referencia al alfabeto que contiene los símbolos AB, ¿cuáles de estas cadenas están contenidas tanto en el alfabeto que contiene las cadenas de longitud 2 y en el lenguaje que nos han dado? En este caso, pues como se puede ver visiblemente, sería AA y AB, y las que no pertenecen a este lenguaje pues serían DB y DA. Y luego nos piden realizar el complemento de dicho lenguaje, que en este caso serían las cadenas que no pertenecen a ese alfabeto, que pertenecen a este alfabeto pero que no pertenezcan a este lenguaje. En este caso serían DB y DA. Como podemos ver acá, pues es el complemento de ese lenguaje. Para ese tercer punto nos piden hallar, encontrar o formalizar ya los prefijos y los sufijos de una cadena. En este caso nos dan esta cadena y pues acá tenemos que los prefijos, que son un conjunto de cadenas que hacen parte de esa misma cadena. En algunos casos la contiene de la misma cadena que nos dan, otras veces no, que es la diferencia de la que vamos a hablar. Pero entonces, por ejemplo, para encontrar los prefijos de esta primera cadena, podemos hallar acá, que también está definida como pues, la cadena vacía, es un prefijo de cualquier cadena, de toda cadena va a estar este prefijo, y ya podemos ir hallando pues, los otros. Un prefijo sería pues combinándolos todos, incluso la misma cadena que lo podemos ver acá, pero eso serían simplemente prefijos. Cambia cuando son prefijos propios, que es lo que pasa con el segundo punto, pero siguiendo analizando pues el primer punto, pues podemos ver que contiene toda la parte inicial, como 1, 2, son los prefijos que van, o sea, son cadenas que se van formando a partir de esta misma principal. Los sufijos es muy similar, es el conjunto de otras cadenas que están contenidas dentro de la cadena principal. Sin embargo, esa empieza desde la parte de atrás y también puede tomar la cadena como tal completa. Entonces podemos verlo, pues también podemos decir que finaliza en una cadena vacía, así que la cadena vacía también pertenece al conjunto de los sufijos de cualquier cadena. Y ya empezamos a ver desde atrás, como les decía, por ejemplo, B puede ser el primer prefijo, AB, y pues ya podemos contener todo. Para el segundo punto de este tercer ejercicio, nos dan otra cadena y nos piden ya hallar los prefijos propios y los sufijos propios. Es lo mismo que el punto A, sin embargo la diferencia es que no podemos tomar la cadena como tal, es decir, podemos ver que por ejemplo en los prefijos todos contiene la cadena principal, podemos ver que el conjunto está contenida la cadena como tal. Sin embargo, cuando vamos a prefijos propios y sufijos propios, no podemos contener esta cadena. Explicamos hasta el límite de son todos los prefijos que teníamos, básicamente son todos los prefijos que ya teníamos, menos la cadena principal. Ya una formalización de como tal todo ese tema, es decir que para hallar los prefijos o sufijos, primeros sufijos de una cadena, podemos decir que X, que sería todo esto que estamos hallando, X sería un sufijo de la cadena, mientras, pertenece al conjunto de los sufijos de esta cadena, mientras exista, mientras haya la forma, digamos, de crearlo, a partir de crear la cadena principal a partir de ese sufijo. Pero Y, o sea, mientras Y, que sería como el complemento de la cadena, concatenado con X de la misma cadena. O sea, que estamos diciendo que X sería un sufijo de la cadena, porque hay forma de crearlo, por así decirlo. También podemos formalizarlo para los prefijos y cabe hacer la anotación de que X puede ser la cadena vacía. Vamos a pasar al cuarto punto del parcial, donde se nos pide la explicación de la cerradura de un lenguaje positiva y la cerradura de Klein. Entonces tenemos que explicar esa diferencia. Tenemos que entender primero que el lenguaje tiene dos cadenas, en este caso sería la cadena A y la cadena BC. Para entender un poco y recordando nuevamente lo que era la cerradura de Klein de un lenguaje, entonces recordamos que primero tiene la cadena vacía y es el conjunto que contiene todas las posibles cadenas que se forman con base en los elementos que tiene ese lenguaje. Entonces aquí las podemos ver, la cadena A, BC, AA, ABC, BCA, y bueno, una vez que siguen hasta llegar a WN. La cerradura positiva es algo muy similar a la cerradura de Klein, pero ¿qué nos falta allí? Pues la cadena vacía. En este caso pues sería si decidimos representar así. Entonces la cerradura positiva es básicamente la cerradura de Klein menos el elemento de la cadena vacía.
Ahora, lo que nos pide el ejercicio es escribir 5 elementos válidos para la cerradura de clean y para la cerradura positiva del lenguaje que ya nos habían dado, que era este de acá. Entonces, para la cerradura de clean tenemos la cadena vacía, que es una cadena válida, la cadena BC, la cadena ABC, la cadena AA, la cadena BCA. Que estas se conforman solamente con la concatenación de las dos cadenas que tenemos acá. Como lo podemos ver, pues aquí tenemos solamente una cadena que sería la BC, aquí tenemos A, la BC que sería la concatenación de las dos cadenas, aquí la concatenación de las dos primeras y la concatenación de BC con A. Esto para los 5 ejemplos de la cerradura de clean. Y para la cerradura positiva, que nos piden que sean 5 ejemplos diferentes, tenemos la concatenación de 3 veces uno de sus elementos, que sería AAA, aquí 2 veces el segundo elemento, que sería BCBC, aquí 2 veces el segundo elemento y el primero, BCBCA, y las otras consisten en la misma concatenación. Aquí, ¿qué no podemos poner para que este ejercicio quede totalmente bueno? Yo con hacer esto y este ejercicio está quedando totalmente malo, porque estoy refiriéndome a que la cadena vacía queda en la cerradura positiva de ese lenguaje, cuando vemos que no es así. Recordemos que la cerradura positiva contiene todas las posibles combinaciones de esos dos elementos que tenía, pero la cadena vacía no se encuentra allí. Entonces, para el punto quinto nos da un alfabeto y que nos piden construir un lenguaje para restricción. Para este caso nos dan el alfabeto con los símbolos A y B y pues a un lado escribimos la cerradura de cruz. El lenguaje, como nos piden, es una condición que las cadenas que pertenecen a este lenguaje deben, primero que todo, pues obviamente pertenecer al que ya nos dieron y debe terminar en el símbolo E. Entonces, pues acá podemos quedar como anticipadamente, podemos ver que tenemos el lenguaje, cómo quedaría, pues cadenas que pertenecen a este lenguaje que nos piden, pero pues nos piden verificar si estas cadenas, decir si pertenecen o no pertenecen a este lenguaje. Entonces, pues podemos ver, podemos ver como al final, podemos ver que evidentemente esta pertenece, esta termina en A, nos pide que termine en B, por eso pues no hace parte de este lenguaje. Pues las condiciones que terminan en B, entonces se pertenece, se no pertenece. Entonces podemos ver también como simplemente que podemos definir W1 como B, y pues nos piden que las cadenas sean una concatenación de cierta cadena que vamos a llamar pues WN, por así decirlo, concatenada con W1. Entonces, eso es básicamente lo que nos piden. Entonces, diciendo que W, pues nos fijamos que puede ser en este símbolo, por así decirlo, y pues esa pertenece, es decir, y esa no. La cadena vacía no pertenece, sí pertenece solo al lenguaje principal, del alfabeto principal, pero bueno, cumple las condiciones que nos piden en el lenguaje. Entonces sería por el punto A de este quinto ejercicio. Y para el ejercicio, para el punto B de este ejercicio, nos dan una cadena y nos piden que mediante esta cadena creemos un lenguaje que tenga cadenas de longitud 2 y con la condición de que la primera cadena, el primer símbolo sea la letra A. Entonces lo que podemos hacer es primero decir que el lenguaje va a tener, que el tamaño del lenguaje nos da como 2, ¿por qué? Pues nos da 2 porque si hacemos, digamos, la combinación de la cerradura de clean del primer elemento, tenemos que se pueden hallar 4 cadenas distintas, de las cuales solamente 2 cumplen la condición. Entonces ya lo que podemos hacer es separar este alfabeto en sus símbolos, desglosarlo y sacamos el símbolo A y el símbolo B. Y a partir de estas dos podemos empezar a crear las condiciones y a generar las condiciones que vamos a utilizar para crear el lenguaje que nos piden. Entonces lo que podemos decir es que vamos a crear una cadena 3, la cual va a estar creada, o la cual va a contener la concatenación de 2 cadenas, la cadena X y la cadena Y. Por otro lado, nos están diciendo que obligatoriamente la longitud de las cadenas que pertenecen a este alfabeto tiene que ser de 2. Entonces lo que podemos decir es que como vamos a crear, podemos decir que primero que todo, que la longitud de una cadena es la combinación de la suma de la longitud de las cadenas que se utilizan para crear esto. O para verlo y entenderlo de una mejor forma, podemos decir que como W3 está formado por W1 y W2, el tamaño de la longitud
de W3 es el tamaño de la cadena número 1 más el tamaño de la cadena W2. Entonces podemos decir que obligatoriamente acá ponemos una condición, y es que dijimos que W3 va a ser formado por WX y WY. Vamos a crear la obligación para que la longitud sea de 2, obviamente cada una de esas que las complementan tiene que ser de longitud 1, que es lo que decimos acá. Entonces que WX, tanto como WX como WY, deben tener una longitud, lo que colocamos acá, de 1, eso para ambas. Y ya la última condición que decimos es que la primera, que es WX, debe ser WA. Entonces, de esa forma estamos creando, estamos sacando todos los elementos o todas las cadenas que cumplen el requisito que nos piden para ello, y esa sería como la solución para el punto B del ejercicio.